Ya, gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradecer a ESID por este espacio que nos permite mostrar los resultados del proyecto que se llevó a cabo con su apoyo, en el caso nuestro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respecto a la estrategia Mujeres Libres de Violencia. Bueno, esta estrategia, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género, Mujeres Libres de Violencia, se aprobó en el año 2021 a través de un decreto supremo, que es el 0022 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y tiene como objetivo general establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la violencia en los entornos de socialización y convivencia. Para ello, esta estrategia diseña y propone 4 objetivos que están señalados ahí en la diapositiva. Uno de ellos es desnaturalizar la violencia contra las mujeres en los entornos de socialización y convivencia, promover la autonomía de las mujeres, garantizar una gestión articulada y multiactor para prevenir la violencia y fortalecer una cultura de igualdad y respeto. Entonces tenemos estos entornos priorizados, el educativo, legal, medios de comunicación, laboral y comunitario. Con el proyecto se tuvieron 3 objetivos. El primero de ellos es apoyar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la implementación de una estrategia nacional de prevención, que es la que acabamos de mencionar, para resaltar y modificar estereotipos que busquen eliminar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género e intersectorial. Así como también el otro objetivo es apoyar en el diseño e implementación de campañas de comunicación y estrategias de sensibilización sobre la igualdad de género. Y finalmente, uno relacionado al Sistema Nacional Especializado de Justicia. Para el primer objetivo se realizaron unos pilotos en 3 localidades de nuestro país, en Tocache, en San Martín, en Acomayo, Cusco y en Abancay, Apurímac. Y se diseñaron 3 módulos: módulo de intervención educativa, módulo de intervención de reducción de los estereotipos y módulo de promoción de los derechos de las mujeres. Estas acciones están destinadas o estuvieron destinadas a la prevención primaria de la violencia en los entornos educativo y comunitario en estas zonas que ya he mencionado. Para el diseño y el desarrollo del proyecto, para llevar a cabo los pilotos, se elaboraron unos instrumentos con la finalidad de medir el impacto de la implementación del piloto. Se elaboraron unos instrumentos de recojo de información al inicio y que también se aplicó al finalizar los pilotos. Dirigidos a niños, niñas y adolescentes de 4º a 6º de primaria, y también dirigidos a madres y padres de familia y a docentes. También se contó con un manual de intervención de la implementación del piloto, y para el desarrollo se trabajó de manera coordinada y articulada con estos espacios locales, que son las instancias de concertación provincial de cada una de las localidades donde se realizó el piloto, porque como ustedes saben, estos espacios de coordinación y articulación intergubernamental e interinstitucional son los que nos permiten aterrizar las políticas a las regiones, a las localidades de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los principales resultados por provincia? Respecto a Abancay en la región Apurímac. Luego del piloto, podemos decir que los principales hallazgos respecto al nivel de conocimiento de los derechos aplicado a niñas, niñas y adolescentes, vemos que hay un aumento del nivel de conocimiento de los derechos de los niños y de las niñas respecto a educación sexual integral y respecto a la prevención de la violencia sexual.
Otro hallazgo referido a la tolerancia social de la violencia, esta vez aplicado luego del trabajo realizado con docentes, es que también hay una disminución de 1.4 puntos porcentuales sobre la tolerancia de la violencia hacia las mujeres por parte de docentes. También respecto a la tolerancia social de la violencia, pero esta vez aplicado en madres y padres de familia, vemos que también hay una disminución de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y hacia mujeres. Hay una disminución del 5.1% puntos porcentuales y 9.2 puntos porcentuales respectivamente. También se trabajó en estos instrumentos de recojo de la información sobre violencia escolar entre pares y se aplicó a niñas, niños y adolescentes de las escuelas seleccionadas para estos pilotos y también vemos que existe una disminución, por ejemplo, de la violencia psicológica entre pares, entre niñas y niños, es decir, en el entorno educativo, de 6.4 puntos porcentuales. Y respecto a la violencia física, es decir, el bullying, disminuyó también en 9 puntos porcentuales. Recordemos siempre que es respecto del instrumento de recojo de la información, de la entrevista, al inicio y al finalizar del proyecto. En Acomayo, los resultados respecto al nivel de conocimiento de los derechos que se aplicó en las escuelas a niñas, niños y adolescentes, vemos que hay un incremento, un aumento sobre el conocimiento de los derechos, de sus derechos en 42.4 puntos porcentuales, 18 puntos porcentuales respecto a educación sexual integral y 22.6 puntos porcentuales respecto a la prevención de la violencia sexual. Respecto al trabajo realizado en esta región con docentes, vemos que la tolerancia social de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes también tuvo una reducción del 18.5 puntos porcentuales y respecto de la violencia, de la tolerancia hacia la violencia a la mujer, tenemos también una disminución de 7.4 puntos porcentuales. Igualmente, el trabajo realizado con madres y padres de familia respecto a la tolerancia social de la violencia, vemos que hay una disminución respecto a la tolerancia a la violencia a niñas, niños y adolescentes en 0.6 puntos porcentuales y respecto a la tolerancia social a la violencia hacia las mujeres, también disminuyó en un 16.1 puntos porcentuales. También respecto al trabajo realizado con niñas, niños y adolescentes en las escuelas, vemos que la violencia escolar entre pares, luego de realizar los pilotos, se ve una disminución en 6.8 puntos porcentuales respecto a violencia psicológica y 19.5 puntos porcentuales respecto a la violencia física. En Tocache, en la región San Martín, respecto al nivel de conocimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes, vemos que hubo un aumento del conocimiento de sus derechos, hubo en 4 puntos porcentuales, también hubo un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a educación sexual integral y también un aumento respecto a la prevención de la violencia sexual. En el trabajo realizado con docentes respecto a la tolerancia social a la violencia, vemos que hay una disminución del 20.8 puntos porcentuales. Luego del trabajo realizado con los pilotos, que implicó talleres, una serie de talleres, la aplicación de las encuestas y charlas de difusión. Respecto al trabajo realizado con madres y padres de familia, vemos que también respecto a la tolerancia social de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes hubo una disminución de 1.6 puntos porcentuales y respecto a la tolerancia social de la violencia hacia las mujeres también hubo una disminución de 8.3 puntos porcentuales. Respecto a la violencia escolar entre pares, entre niñas, niños y adolescentes en las escuelas trabajadas con estos pilotos, vemos que hubo una disminución de 8.1 puntos porcentuales respecto a la violencia psicológica
Y respecto a la violencia física, disminuyó en 6.4 puntos porcentuales. Son los principales hallazgos. Y respecto ya a una mirada más global de los resultados en los 3 territorios, vemos que hay un impacto positivo, definitivamente, respecto al trabajo que se realizó con niñas, niños y adolescentes. Vemos ahí en esta diapositiva la comparación pre-implementación y post-implementación de los pilotos desarrollados de la estrategia Mujeres Libres de Violencia enfocada en la prevención primaria con el apoyo de AECID. Entonces vemos en términos generales que hubo una disminución de 11.5 puntos porcentuales respecto a la prevención de la violencia sexual, un aumento del 10.6 puntos porcentuales respecto a la educación sexual integral, este es el conocimiento de derechos, y 14.5 puntos porcentuales respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También advertimos cambios positivos respecto a la tolerancia social de la violencia de manera general, haciendo un análisis ya más global de las 3 regiones donde se realizó. Vemos que el trabajo realizado con docentes, también hay una disminución de la tolerancia hacia la violencia, y ahí está el cuadro comparativo preimplementación y postimplementación. En algunos casos se ve una disminución muy leve, pero igual es importante tomar en consideración esa data. Sí es importante, por ejemplo, respecto a la tolerancia hacia las mujeres, que hay una disminución del 28.1 puntos porcentuales. Y respecto al trabajo con madres y padres de familia, sobre la tolerancia hacia la violencia en niñas, niños y adolescentes y hacia mujeres, también vemos que hay una disminución importante. También respecto a la disminución de la violencia escolar entre estudiantes, entre pares, vemos que hay una disminución respecto a cómo se encontró la situación en estos colegios focalizados, en donde se realizó el proyecto y luego del proyecto, al finalizar el proyecto. Por ejemplo, respecto a la violencia psicológica, vemos que hay una disminución de 7.1 puntos porcentuales. Respecto a la violencia física, 11 puntos porcentuales, y respecto al bullying, 6.1 puntos porcentuales. En el proyecto, como parte de los pilotos, también se trabajó de una manera lúdica con las y los estudiantes de las instituciones educativas, quienes diseñaron en el trayecto que se realizó el piloto historietas que reflejaban lo que han aprendido luego de los talleres, luego de las charlas, y vemos aquí, es un ejemplo nada más de las historietas que ellos diseñaron, donde por temáticas, por ejemplo, se enfocaron en los estereotipos, para decir basta a los estereotipos. También respecto a la igualdad, que no es un privilegio, sino que es un derecho, y también sobre la igualdad de género en los deportes. Bueno, antes de finalizar, porque esta es la última diapositiva, yo quería mencionar que estas cifras que nos muestran la información respecto a cómo se encontró, digamos, la forma como pensaban los docentes, los madres y padres de familia y los mismos estudiantes en comparación de cuando terminó el proyecto, nos hace ver que trabajar en la prevención sí da resultados positivos, puede trabajándose de manera muy directa con las y los estudiantes, con los docentes, las docentes, con madres y padres de familia, vemos que pueden llegar a cambiar su forma de pensar respecto a la tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Y ya se ha mencionado el día de hoy los resultados muy duros que también nos expone la encuesta nacional sobre relaciones sociales del 2024, pero por ello es que enfocarnos en la prevención y en más acciones y estrategias de prevención van a permitir revertir esas situaciones, esas cifras. Y no quería terminar sin antes agradecer profundamente al apoyo que nos brindó AECID
para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lleve a cabo estos pilotos en estas 3 regiones priorizadas. Y también de manera muy especial agradecer a Rocío por todo su apoyo en todo el trabajo que nos hemos realizado. Nos hemos estado reuniendo también periódicamente en el comité para llevar a cabo la exposición de los avances, ¿no? Entonces, sin más, les reitero el agradecimiento y gracias por su atención en esta oportunidad. Muchas gracias. Perdón, porque no sé dónde está nuestro maestro de ceremonia, se debe haber escapado al baño. Cosas, ¿no?, que pasan. Bueno, nada, es un gusto para nosotras poder presentar también a Diana Portal. Ella ha trabajado y ha sido también adjunta en funciones en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Durante el proyecto han cumplido un rol fundamental, ¿verdad?, de supervisión de todos los procesos que hemos ido construyendo con el resto de actoras para sacar adelante la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia, la Estrategia 360 con el Ministerio Público y muchas cosas, porque la Defensoría ha hecho un trabajo ingente de fiscalización, acompañamiento y emisión de recomendaciones, pero lo que queríamos hoy era que nos contaran un poco cómo habían acompañado al MIMP en este proceso de construcción de la estrategia. Gracias, Diana. Muchas gracias, buenas tardes con todas las personas y para mí es un placer compartir los avances, los hallazgos de un informe en particular, pero quiero iniciar esta presentación agradeciendo también a ESIT, a la Unión Europea, porque además este proyecto tiene 2 grandes fases. Estamos hablando ahora de la segunda fase, pero para la Defensoría del Pueblo este proyecto inicia incluso en el 2020. Con un antecedente. Y en el marco de estas 2 fases, nuestra institución ha publicado 10 informes, 10 documentos defensoriales, lo cual es un número bastante importante, pero además que ha centrado, digamos, su objetivo fundamental justamente en la prevención de la violencia basada en género en nuestro país. Y en ese sentido, ahora voy a compartir uno de los informes, justamente, que es el de seguimiento de recomendaciones. 2 objetivos importantísimos en el marco del proyecto ha sido, uno, el acompañamiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia basada en género contra las mujeres, pero otro, de cara al interno, además, de nuestra institución, ha sido fortalecer el seguimiento de recomendaciones defensoriales. Entonces, en esta oportunidad me voy a detener solamente en el seguimiento de recomendaciones a 2 informes que ha producido la Defensoría. Uno, el de formulación misma de la estrategia de prevención y otro a los planes pilotos que ya se han mencionado, ¿no? Entonces, esa es mi presentación. En ese sentido, el objetivo general ha sido el seguimiento de las recomendaciones tanto en la formulación del año 2021 como de la implementación del piloto. Pero además del seguimiento de las 3 zonas priorizadas en el año 2022, también hemos buscado identificar cuál es el panorama de la gestión de esta Estrategia Nacional de Prevención de cara, digamos, a más allá de los pilotos, ¿no?, su implementación a nivel nacional. En este sentido, la metodología de estos informes en particular ha sido cualitativa, buscando medir los indicadores de cumplimiento de las recomendaciones, un análisis de los documentos, también hemos hecho entrevistas y pedidos de información formal, y nos hemos basado en las zonas pilotos, pero también viendo los 38 servicios. Hay que señalar que la Estrategia Nacional de Prevención cuenta con 38 servicios identificados que ya el Estado ha ido, digamos, implementando, ¿no? Estos servicios han sido identificados en ese marco. Como les decía, tenemos 2 documentos referenciales, uno de diciembre del 2021, que es el proceso de formulación de la Estrategia Nacional de Prevención, y este segundo, que es la supervisión de los servicios vigentes de la Estrategia Nacional de Prevención, enfocado en las zonas piloto que se han mencionado. Y en ese sentido, en este fortalecimiento de seguimiento de recomendaciones, la Defensoría, en el marco del proyecto, también ha desarrollado
un cuadro, digamos, en el marco del seguimiento de recomendaciones, donde tenemos como una semaforización de las recomendaciones. Verde, el que tiene cumplimiento total; en amarillo, los que son de cumplimiento gradual o en proceso, o cumplimiento parcial, dependiendo de las características de la respuesta del sector supervisado; y las que están en rojo, pendiente de cumplimiento. Y al interior de ello, incluso quienes no tienen información o quienes señalan que no acogerán las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo también, ¿no? En relación de manera puntual al informe de formulación de la Estrategia Nacional de Prevención, hemos tenido varios sectores, digamos, a supervisar. El principal, como ente rector, ha sido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en ese sentido, una de las recomendaciones de ese documento final al año 2022 fue que se publicara el marco conceptual de la prevención de la violencia basada en género contra las mujeres, porque esta estrategia nace con un marco conceptual que identifica justamente lo que Janet señalaba más temprano, ¿no? Que un factor o factores importantes de la violencia basada en género contra las mujeres son los estereotipos de género. Es decir, el enfoque de género es básico y fundamental cuando hablamos de prevención de la violencia. Por ello, para la Defensoría del Pueblo le parecía muy importante la publicación de ese documento a nivel de una resolución ministerial, y en ese sentido también que este documento sea de referencia para la formación del funcionariado, de servidores públicos que trabajan con violencia hacia las mujeres, pero también hacia los propios sectores, ¿no? Para un manejo conceptual uniforme en ese sentido. Luego también se recomendó la aprobación y publicación de instrumentos normativos que eran necesarios para el seguimiento y la evaluación de la propia estrategia. En ese sentido, en el año 2022 también se publica los lineamientos para la implementación y seguimiento, así como la evaluación de esta estrategia. Y un aspecto importante que ya se ha mencionado para la implementación de la estrategia son los mecanismos de igualdad de género al interior de los sectores y de los gobiernos regionales y locales. Y en estos últimos, las instancias de concertación juegan un rol importante para ver la agenda pendiente en materia de prevención y el fortalecimiento de los servicios involucrados en prevención primaria. Luego también se recomendó el mapeo de los servicios, es decir, en las 3 regiones priorizadas, Tocache, Acomayo y Abancay, cómo estaban los servicios, esos 38 servicios al interior de estas regiones. El Ministerio de la Mujer nos contestó que efectivamente se habían hecho diagnósticos territoriales en estas 3 zonas, había una información general del mapeo, las características de la zona y la articulación también en estos mismos territorios, pero sin embargo sí lo pusimos en amarillo porque quedaba pendiente especificar el estado de estos 38 servicios o de los servicios que existieran en estas 3 localidades, ¿no? También generar procesos participativos con presencia del Estado, así como las entidades privadas y la sociedad en general, en la etapa de territorialización de los lugares priorizados en este pilotaje. Se nos informó que habían producido módulos, digamos, para la promoción de los derechos de las mujeres, el módulo de intervención educativa que también ya se ha expuesto, y a nivel regional, en los pilotos, estaba también pendiente el involucramiento sectorial, que de manera general, voy dando un adelanto, una idea fuerza de la presentación, es que quien ha liderado la Estrategia Nacional de Prevención, tanto en el pilotaje como en los servicios identificados, ha sido el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, una recomendación que estamos dando en ese sentido final es el involucramiento de los otros sectores que también dan servicios de prevención primaria. Y otra recomendación vinculada que está pendiente de cumplimiento es la metodología de esta estrategia, es decir, cómo esta estrategia ha identificado servicios vigentes y que podría ser un instrumento que se planteen en cuenta como una manera de trabajar también la prevención primaria en nuestro país. Otra recomendación, además que involucra a la agencia que nos ha apoyado, a la ESID, era fortalecer el grupo de trabajo de la cooperación española y los socios en el llamado R3, en este resultado frente a la violencia y discriminación contra las mujeres. Nos parece un espacio importantísimo de articulación entre la cooperación española, la sociedad civil y entidades del Estado como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el MIN en este aspecto, ¿no? Entonces, esa ha tenido un cumplimiento total. De hecho, este espacio viene desde el año 2018 y se traduce en un fortalecimiento estratégico y coordinado de las iniciativas en el marco del proyecto también. Y una recomendación que no ha sido, digamos, acogida por el CEPLAN ha sido emitir lineamientos
y orientaciones para la formulación de estrategias parecidas a la de la Estrategia Nacional de Prevención. En ese sentido, CEPLAN nos ha contestado que tiene otros documentos, otras estrategias en las cuales se podría insertar la Estrategia Nacional de Prevención, y ahí destacamos, por ejemplo, los planes de desarrollo regional concertado y los planes de desarrollo local concertado, así como planes estratégicos, institucionales y planes operativos, donde podrían identificarse los servicios que están en la Estrategia Nacional de Prevención, ¿no? Entonces, ahí CEPLAN nos señala que, de todas maneras, al ser un, digamos, mecanismo de consulta para los planes operativos, la gestión institucional a nivel del Estado, puede ser la referencia para, digamos, tener estas estrategias en específico. Y ya entramos al seguimiento mismo del otro informe, que son las recomendaciones de implementación de la Estrategia Nacional de Prevención, pero en las zonas piloto, que era lo que se había decidido, digamos, como primer paso, ¿no? Ahí hay que señalar también que nosotros llamamos a una primera etapa prepiloto, porque debido a los tiempos no hubo una coincidencia, digamos, en la ejecución de la implementación del pilotaje a través del MIN. Nosotros hicimos la supervisión por los plazos que teníamos en el año 2022, y estos son 5 servicios que la Defensoría del Pueblo identificó para evaluar cómo estaban siendo implementados en estas 3 zonas de, digamos, priorización. Ahí tenemos Tocacha, Comayo, Abancay también. Supervisamos 5 centros de emergencia mujer y 6 establecimientos de salud. También hicimos entrevistas a las personas usuarias de estos servicios, 50 mujeres y 10 de ellas eran quechohablantes y 10 hombres, y en el caso de los establecimientos de salud, 46 personas usuarias. Entonces, este ha sido, digamos, los hallazgos en el marco del piloto al año 2022. Allí los principales resultados es que, por ejemplo, en ese momento no todos los servicios, digamos, de la estrategia que estábamos supervisando, estos 5 que he mencionado, que están vinculados a salud sexual y reproductiva, a métodos de planificación familiar, de cara al MINSA, y de cara al MIN, la prevención de violencia familiar en instituciones educativas, hombres y mujeres de la comunidad sensibilizados a través de medios audiovisuales, e información en la plataforma virtual para la detección y prevención de la violencia contra las mujeres y adolescentes, así como jóvenes a través del chat 100. Estos fueron los 5 servicios que nosotros supervisamos. En los involucrados a los centros de emergencia mujer, de los que nosotros supervisamos, no todos estos 5 servicios eran, digamos, implementados por estos CENS. Sin embargo, sí hay que destacar que todos ellos implementaban la estrategia en el ámbito educativo. Además, como se ha señalado, la importancia del ámbito educativo para promover cambios culturales. Tanto en los CENS como establecimientos de salud, identificamos que no cuentan con un personal exclusivo para prevención primaria, sino que era personal parte de, digamos, los servicios que se ofrecían, que desarrollaban actividades de prevención. En el caso del CENS sí hay que hacer una salvedad, sí tienen personal destinado específicamente para la estrategia Hombres por la Igualdad y para la estrategia de empoderamiento económico de las mujeres. También todos los CENS que supervisamos difunden el chat a 100, que es el servicio 35 de la Estrategia Nacional de Prevención, pero las y los entrevistados señalaban los límites que tiene esta estrategia, que es importante a través de la virtualidad, pero que hay zonas en nuestro territorio que no tienen acceso a Internet. Entonces, este servicio en particular tiene límites también en ese sentido, ¿no? Y de hecho, cuando preguntábamos por materiales, aspectos logísticos, señalaban la necesidad de fortalecer material impreso para las actividades de prevención de los CENS. Eso también hay que señalarlo, sobre todo si tenemos una perspectiva territorial, ¿no? Donde no todas las zonas tienen acceso a Internet. Y también en concordancia o en articulación con el Ministerio de Educación, cuando solicitaban estos espacios para hacer acciones de prevención de violencia contra las mujeres, violencia en el ámbito familiar, también las y los trabajadores de los CENS nos decían que tenían espacios muy limitados, horarios muy específicos, que a veces se convertían en obstáculos para desarrollar esta estrategia, ¿no? Entonces, ahí también un dato importante de obstáculo a avanzar en este servicio en particular. A nivel de los establecimientos de salud, también hay que señalar que la mayoría de ellos no tenía conocimiento de la existencia de esta Estrategia Nacional de Prevención. Entonces, brindaban los servicios vinculados a la prevención, pero no necesariamente con el objetivo de los cambios culturales o los principios y metas que tenía la estrategia. Y otro aspecto importante que también ya se ha señalado por Janet es que los servicios de salud y consejería en planificación familiar
están dirigidas eminentemente a mujeres. No vivimos en un mundo de mujeres, solo para mujeres, y cuando hablamos de violencia basada en género contra las mujeres, somos conscientes, creo, de que hay que involucrar a los hombres. Por eso la Defensoría del Pueblo, en otra supervisión, en el marco del proyecto, ha destacado la estrategia de Hombres por la Igualdad del Ministerio de la Mujer, ¿no? Es importantísimo involucrar a los varones y en las estrategias diversas de prevención y los cambios culturales. Hemos visto las estadísticas de NARES, el alto índice de tolerancia a la violencia contra la mujer también tiene sexo en nuestro país. Entonces, en ese sentido es muy importante. Y un hallazgo fundamental de esta supervisión fue que los servicios de salud sexual y reproductiva, consejería, que están enmarcados en la Estrategia Nacional de Prevención, el público objetivo sigue siendo las mujeres, no proyectan público objetivo de varones. Entonces, se sigue cayendo la responsabilidad de la planificación familiar en las mujeres. Y eso es muy importante tener en cuenta también con lo que decía Janet, ¿no? El vínculo entre desigualdad, derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y la violencia basada en género contra las mujeres. Otra de las recomendaciones en el marco de este informe fue estrategias articuladas de difusión. Ahí importante, el Ministerio de la Mujer informó que en el año 2024 había puesto en la agenda de la SEMAN, de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, un diagnóstico del estado de la implementación de la estrategia en las zonas previsadas. También en ese mismo año ha hecho asistencia técnica a las y los responsables de los servicios al interior del MIN también, y había a través del programa Guarmiñán Aurora, informado a sus profesionales involucrados especialmente en productos que tienen que ver con el PPOR. Ahí también está pendiente una, digamos, visibilización de los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención enmarcados también en el PPOR, ¿no? Y aquí lo señalaba el MIN. Y que elaboró un manual de intervención de la implementación de la estrategia. Luego, otra recomendación importante fueron los perfiles especializados en prevención primaria, porque el marco conceptual de la estrategia señala la diferencia entre prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Es decir, la prevención que se hace antes de que ocurran los hechos de violencia, que es fundamental. Y en ese sentido, otro hallazgo de nuestra supervisión en el prepiloto fue que no se hacía la diferencia de estos servicios, ¿no? Entonces, es importante allí tener perfiles especializados en prevención primaria y también que los cursos de formación del personal sean sostenibles a través del Centro Alto de Estudios, por ejemplo, ¿no? Allí nos señalaron que sí, efectivamente, tenían perfiles especializados en los productos vinculados al PPOR, que el programa Guarmiñán tiene un formato de perfil de puestos especializado también, vinculando la experiencia en violencia contra la mujer y estudios de género, y nos compartieron el plan de trabajo al año 2024 del Centro de Altos Estudios. Ahí la observación de la institución fue que no se precisan acciones programáticas, es decir, cómo se sostiene la formación del Centro de Altos Estudios para seguir, digamos, teniendo este tipo de formación especializada en el funcionariado. Y en cuanto al MINSA, que fue otro de los sectores supervisados en este prepiloto que le llamamos, hicimos también algunas recomendaciones específicas que destacamos, ¿no? Primero, lo que ya les adelantaba, distinguir entre servicios de prevención primaria y terciaria, porque mucha de la información que nos daba eran de la atención de casos de violencia, la atención a víctimas de violencia, es decir, no distinguían prevención primaria y prevención terciaria, y también ampliar la cobertura de los espacios de consejería, lo que les decía, no solo dirigido a mujeres, sino también a varones. Y también hicimos recomendaciones a los propios gobiernos regionales y locales de estas tres zonas priorizadas. Y allí, por ejemplo, recomendamos que haya una estrategia de implementación de servicios mapeados de la estrategia, es decir, que cada una de las regiones identifiquen cuáles son los servicios de la estrategia que están vigentes en su zona, para que haya una articulación interinstitucional de la mejora de estos servicios, ¿no? Allí hay que señalar, y no solo es en este informe, en varios de los informes, cuando hacemos recomendaciones a gobiernos regionales y locales, hay muy poca información en el sentido de la implementación de estas recomendaciones. De las 3 regiones que hicimos las recomendaciones, solo Tocache nos contestó con información a través de la DIRESA y señalaban acciones, pero a través de los centros de salud mental comunitaria, y como les señalo,
de acciones o servicios que no estaban vinculados a la estrategia. Entonces, este es un panorama general que tuvo la Defensoría del Pueblo sobre los pilotos, digamos, antes de el desarrollo mismo del Ministerio de la Mujer. Este es un panorama general de los sectores que se hicieron las recomendaciones, del estado de las recomendaciones y el fortalecimiento del seguimiento en este sentido. Como ha presentado la doctora Isa, este es ya un momento del pilotaje del 2023-24, que también hemos pedido información. Ahí están los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención que han sido implementados en las 3 zonas priorizadas. Nos señalaron la cantidad de talleres que habían hecho en cada una de ellas, en Acomayo, Tocache y Abancay. Como señaló también, importante los indicadores de cambio en la percepción o tolerancia de la violencia contra la mujer antes de la intervención y posterior a la intervención. Y además destacamos en Cusco la estrategia Hombres por la Igualdad y de Empoderamiento Económico, y en Apurímac también la estrategia Mujeres acompañando mujeres y hombres por la igualdad. En ese sentido, es importante destacar que estos servicios acompañan a la Estrategia Nacional de Prevención para justamente fortalecer y generar cambios. Y otra información importante que nos dio en el MIN en el marco de la supervisión ha sido la asistencia técnica del MIN en estas 3 zonas a las instancias de concertación, ¿no? Es decir, cómo las instancias de concertación regional y local se convierten en articuladores sectoriales para la implementación de los servicios en las zonas. Asimismo, identificamos cómo los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención están siendo, digamos, implementados por el actual Programa Nacional Guarmiñán, y en ese sentido hay una coincidencia de varios de los productos del PPO en las estrategias del Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Guarmiñán con los servicios de la Estrategia Nacional de Prevención. Entonces, este es un cuadro que compara los servicios que ya están siendo implementados a través del PPOR también. Y entrando ya a un panorama general, el Ministerio informó, por ejemplo, que de los 38 servicios establecidos en la estrategia, 35 de ellos estaban siendo cubiertos por los propios servicios o incluso estrategias análogas. Sin embargo, al momento del corte de la información, 9 servicios o propuestas de servicios no estaban siendo reportados ni implementados en este monitoreo que había hecho el Ministerio de la Mujer. Y ustedes pueden ver ahí algunos de los sectores involucrados que no estaban, digamos, implementando estos servicios. Finalmente, ¿cuál es la agenda pendiente frente a ese panorama que hemos ofrecido, ¿no? Destacamos la creación de la Estrategia Nacional de Prevención, porque es una estrategia única que centra justamente las acciones en cómo el Estado tiene que actuar a través de sus servicios para promover cambios culturales. Sin embargo, como hemos visto en los hallazgos de supervisión, hay pocos avances en el sentido de que los servicios mismos no están teniendo conocimiento de los objetivos y metas de esta estrategia a nivel descentralizada. Por ello, consideramos importante que se haga una revisión de los 38 servicios, sobre todo incluso para saber cuáles de ellos del año 2021 a la fecha siguen vigentes. También evaluar la articulación de los servicios de esta estrategia, porque cada uno responde a dinámicas propias y previas. Lo hemos visto con los servicios de salud sexual y consejería, ¿no? Entonces es importante evaluar la articulación de cara a las metas y objetivos de la propia estrategia. Difundir la estrategia, porque hemos señalado el desconocimiento de la misma, y también realizar ajustes en base a la experiencia de los pilotos, sobre todo en el sector educación, que se ha señalado en el MIN, viendo las lecciones aprendidas y la articulación con el presupuesto por resultados para reducir la violencia contra las mujeres. Ya se señaló que el presupuesto es ínfimo para prevención, pero si encima no hay una articulación de los servicios, esto se va a diluir aún más. Por eso creemos importante hacer ese cruce de servicios y la priorización de aquellos servicios que son fundamentales y trascendentales para generar cambios. Y sin duda uno de ellos es el vinculado al sector educación. Es importantísimo, ya lo ha demostrado el MIN con el piloto, que el sector de educación no solo dé el espacio para los talleres, la capacitación que hagan el sector, el MIN, sino que el propio sector educación incluya dentro de su formación, dentro de los espacios que tiene con tutoría, entre otros, acciones de prevención primaria también. Y también la vinculación de los propios sectores responsables en sus instrumentos de gestión, en los planes de los mecanismos de igualdad de género al interior de ellos, para priorizar los servicios de prevención que están
digamos, identificados y que ellos están brindando a la ciudadanía. A nivel regional, sin duda, los planes de desarrollo concertado, los planes de instancia de concertación, las instancias de concertación frente a la violencia se tornan otra vez un espacio privilegiado de articulación descentralizada, donde pueden tener diagnósticos de las zonas en las cuales están haciendo sus servicios para justamente también adecuar los servicios de acuerdo a la propia realidad, ¿no? Veíamos, por ejemplo, los límites en el Internet, entre otros obstáculos que pueden haber diversos en nuestro país. El monitoreo de los indicadores y algo en lo que la institución se compromete es en hacer seguimiento de estas recomendaciones a nivel del más alto, digamos, nivel, ¿no? Y en ese sentido, tanto en la CEMAN como en el GTN, se tiene que hacer seguimiento del cruce de los servicios, los indicadores y los avances y retos que se tiene como país. Y por supuesto, se tiene pendiente la evaluación de la estrategia a medio término. Con este panorama queremos también finalizar agradeciendo otra vez a la Unión Europea y a ESID porque a nivel interno nos ha permitido, como les mencionaba al inicio, emitir 10 informes defensoriales, 10 documentos defensoriales, pero sobre todo hacer una evaluación de cómo estamos haciendo el seguimiento de recomendaciones, cómo podemos priorizar recomendaciones, las más estratégicas, para finalmente arribar a lo que se quiere como institución, que es generar cambios claves en nuestro país para prevenir la violencia basada en género y que las mujeres, las niñas, no solo de Lima, sino de todo el Perú, tengan vigente su derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a dos instituciones importantes como es la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, en esta oportunidad representando, ¿no?, a Isa Tejada, directora general de la Dirección General de Violencia contra la Mujer, y Diana Portal, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Sin duda un trabajo importante, un informe importante, y quisiéramos por favor comprometerlas a que poder socializar esos informes con toda la comunidad y sobre todo en los canales apropiados y precisos que tenemos desde todos los actores. Pues, esos QRs están en los folders. Ya, perfecto. Pueden, por favor, un fuerte aplauso para ellas. Muchísimas gracias. ¿Quieres decirlo? Perfecto. Muy bien. Un placer. Muchísimas gracias. Muy amables. A ver. Voy por acá. Con cuidado, permítame. Gracias. No, muchísimas gracias. Es información valiosa, no podemos dejar que se pierda, que necesitamos socializarla, compartirla. Bien, continuando justamente con el desarrollo de este importante evento, vamos a tratar la violencia en su punto más cruel, que se trata de la estrategia 360 frente a los casos de feminicidio, ¿no? Hoy por hoy una realidad en el Perú, ¿no?, y en América Latina finalmente. Desde el Ministerio Público, cuyo papel se ha centrado en mejorar los mecanismos para garantizar la protección de las víctimas de violencia, se compartirán justamente detalles de la puesta en marcha de este importante sistema de alerta temprana para prevenir el feminicidio y la activación de los servicios integrales de protección y asistencia a mujeres en riesgo. Es por ello que en esta oportunidad es un placer para nosotros presentar y dar la bienvenida a Brenda Belleza, quien es la gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Un fuerte aplauso para ella, por favor. ¿Cómo te estás? Encantado. Bienvenida. Importante ese observatorio que vamos a conocerlo. Asimismo, es un placer también dar la bienvenida al señor Octavio Tenorio, quien es el responsable técnico del programa presupuestal del financiamiento, orientado a los resultados para la reducción de la violencia contra la mujer, y quien nos compartirá los alcances sobre el avance de la implementación en ese instrumento de gestión técnico presupuestal de carácter intersectorial e intergubernamental. Un fuerte aplauso para él, por favor, también. ¿Dónde está? Bienvenido. Bienvenido. Encantado. Bien, bueno, damos entonces de inicio con Brenda Belleza. Adelante, por favor. Encantado. Listo, gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de la señora Fiscal de la Nación
y también, por supuesto, del equipo de la Coordinación Nacional de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, de la Unidad Central de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos, de la Gerencia Central de Tecnologías de la Información del Ministerio Público, quien hoy nos acompaña con su oficina de sistemas, del Observatorio de Criminalidad y también de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica del Ministerio Público. Todos ellos actores esenciales en el desarrollo de esta importante estrategia que venimos impulsando desde el Ministerio Público desde un enfoque particular, la prevención del delito de feminicidio. Y bien, entonces, esta estrategia está enmarcada en la política institucional del Ministerio Público a través del Plan Estratégico Institucional, el PEI, que abarca del periodo 2023 al año 2030, y el mismo que incorpora, además, la creación del subsistema especializado en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como la implementación del protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio, desde una perspectiva de género. Esta estrategia tiene un principal objetivo, que es contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio en el Perú. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente esta estrategia es una herramienta de gestión que viene siendo impulsada desde la institución para poder abordar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a través del desarrollo de un conjunto de acciones focalizadas, específicas y diferenciadas, que permitan activar un servicio de asistencia y protección a posibles víctimas de feminicidio. Esta estrategia es de aplicación nacional y comprende la participación de los señores fiscales, del personal administrativo del Ministerio Público y, por supuesto, también de la unidad médico-legal. Cabe indicar que esta estrategia tiene un antecedente bastante amplio y pues, como sabrán, el Observatorio de Criminalidad administra el registro de feminicidio del Ministerio Público. Este registro se implementó en el año 2009 con la finalidad de poder generar información que nos permita dimensionar la problemática de la violencia hacia las mujeres en el Perú. En ese año aún no se incorporaba el tipo penal al código. Es por eso que a través de un trabajo arduo de recolección de datos de diferentes medios, se obtuvo una información preliminar sobre aquellas víctimas. Esto posteriormente permitió generar evidencia que sirvió para diferentes acciones, políticas y estrategias, no solo para la institución, sino también para el Estado peruano. Es así que sirvió incluso para la formulación del proyecto de ley para la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal. En esa línea, desde el observatorio, hemos ido mejorando en este proceso de recolección de datos y es así que en un análisis continuo identificamos una particularidad dentro de este proceso. Muchas de las víctimas que teníamos en nuestro registro tenían antecedentes por violencia familiar. En eso entonces, cuando todavía esto no estaba considerado como un delito en el Perú. En ese sentido, realizamos un trabajo manual para poder identificar a aquellas víctimas que se puedan encontrar en particular riesgo sobre la base de este único criterio, el antecedente de violencia familiar. Más adelante incorporamos otros delitos como lesiones, por ejemplo, parricidio, homicidio en grado de tentativa, entre otros, que nos permitió identificar a listas de posibles víctimas por cada uno de los distritos fiscales que nosotros administramos. Esta información permitió en ese momento que las presidencias de las Juntas Fiscales Superiores a nivel nacional puedan realizar un trabajo articulado con las unidades de asistencia a víctima y protección para poder llegar a estas personas y poder brindarles asistencia de tipo legal, de tipo psicológica y social, que de alguna manera los apartara de esta condición de grave violencia. Esto se tradujo más adelante en la Estrategia 360, la estrategia que he venido a presentarles el día de hoy y que básicamente nos permite, a través de la aplicación de determinados criterios, identificar a posibles víctimas de feminicidio.
Esta estrategia, gracias al apoyo de la cooperación técnica, actualmente se encuentra automatizada y nos permite identificar en cuanto se ingrese una denuncia de violencia a la institución a una posible víctima de feminicidio. Esto se los voy a comentar más adelante, pero no quería dejar pasar este importante antecedente porque creo que es fundamental para poder conocer su proceso de implementación. Entre los responsables tenemos, como les había mencionado, al subsistema especializado en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a los equipos multidisciplinarios de las unidades de protección y asistencia a víctimas y testigos. Tenemos a nivel de la gestión de información al Observatorio de Criminalidad, a la Gerencia de Tecnologías de la Información y a la Oficina de Sistemas, y nos acompañan a nivel de seguimiento de esta estrategia las presidencias de la Junta de Fiscales Superiores, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas y también la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Entonces, esta estrategia se implementó, como les había referido, en el año 2019 y más adelante, en el año 2022, cuando recibimos el apoyo de la cooperación técnica, tuvimos el propósito principal de poder mejorar este proceso de diseño e implementación de la estrategia, pasando de un nivel manual de identificación de datos que realizábamos desde el Observatorio de Criminalidad a través de la extracción de la información de las bases de datos de forma manual, a un proceso automatizado con la implementación de un sistema, el Sistema de Gestión de Alertas para la Identificación de Víctimas de Feminicidio. ¿Cómo se inicia este proyecto? Pues este proyecto tiene dos componentes generales. El primero, que está referido específicamente al desarrollo del sistema para la automatización de esta estrategia, y el segundo, que básicamente propone la generación de evidencia. Porque desde el Ministerio Público estamos convencidos que si no tenemos evidencia clara para poder abordar el problema, no podemos alcanzar ningún resultado adecuado. Es por ello que durante los 3 años que se ha realizado este proceso de implementación, se han desarrollado también 2 investigaciones. La primera, que es la identificación de factores criminológicos que explican el riesgo de feminicidio, y la segunda, que básicamente está orientada al desarrollo de un modelo predictivo de riesgo de feminicidio basado en registro de denuncias en el Perú del año 2018 al año 2024. Estas 2 investigaciones han servido de insumos para poder mejorar los criterios de identificación de víctimas para el sistema que venimos desarrollando para automatizar esta estrategia. Cabe indicar que este sistema ha tenido 3 fases. La primera fase, que básicamente ha permitido integrar los sistemas disponibles en la institución para poder generar las alertas. La segunda fase, que nos permitió incorporar minería de datos e inteligencia de negocios a este proceso. Y la tercera fase, que está en proceso de cierre, y que básicamente tiene el propósito de poder incorporar inteligencia artificial y criterios de georreferenciación a este sistema. Entonces, ¿cómo es que funciona el sistema y cómo es que identificamos estas posibles víctimas? Pues gracias a la evidencia que se ha generado a través del registro de feminicidio y a las investigaciones, nosotros actualmente venimos desarrollando, este proceso de identificación a través de 5 criterios. El primero de ellos, las denuncias previas que han podido tener las víctimas de violencia. El segundo, la gravedad de estas denuncias. El tercero, la temporalidad de denuncias. Es decir, es diferente que una mujer haya recibido 2 o 3 denuncias en un periodo de 10 años a que hayan podido percibir, estas denuncias en un periodo de 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿no? El cuarto criterio, que es el nivel de riesgo, que lo obtenemos de la aplicación de las fichas de valoración de riesgo que se registran, al momento de poder realizar la denuncia. Y el quinto criterio, que es la prevalencia. Y este criterio de prevalencia lo hemos obtenido gracias a la información del registro de feminicidio del Ministerio Público. Ay, perdón. Sobre el proceso de generación de evidencia,
Como les había mencionado, son dos estudios que han permitido, digamos, afianzar este proceso de la identificación de criterios, de la mejora de la identificación de estos criterios. El primero, como les mencionaba, la identificación de factores criminológicos que explicarían el riesgo de feminicidio, fundamento para la generación de alertas de prevención del año 2009 al 2023, tuvo como finalidad evaluar evidencia empírica sobre los factores criminológicos más relevantes que explicarían el riesgo de feminicidio. Esto en base a la información de las denuncias registradas en los sistemas de información del Ministerio Público entre el año 2009 y 2023. Todo esto permitió identificar los criterios iniciales que más adelante se sumarían a la aplicación de las alertas en el sistema de información. El segundo estudio, que se denomina Modelo Predictivo para la Prevención de Feminicidio, fortaleciendo la Estrategia 360 del Ministerio Público, tiene como objetivo principal el desarrollar un modelo predictivo de riesgo de feminicidio según las denuncias registradas en el Ministerio Público del Perú entre el año 2018 y 2024. La primera investigación ya se encuentra publicada en los canales institucionales del Ministerio Público y ustedes pueden descargar la versión general y la versión amigable y también, si es que pueden revisar el material que se les ha brindado el día de hoy, tenemos un díptico como este, y en la parte de atrás pueden encontrar el QR para poder descargar la información. Igualmente, la segunda investigación está en proceso de edición y va a ser presentada ya en este mes con el apoyo, digamos, de la cooperación y nos va a permitir también concluir con todas las actividades programadas del proyecto. Sobre el proceso, y aquí creo que es la parte más importante y la que nos permite conocer cómo es que está funcionando actualmente la Estrategia 360. Lo que se propone con esta estrategia, en principio, es que cuando una mujer vaya a realizar la denuncia al Ministerio Público a través de los canales que nosotros como institución tenemos a disposición, esta información que ingresa a los sistemas informáticos del Ministerio Público, en particular al sistema de gestión fiscal, va a permitir generar la aplicación de los 5 criterios. Estos 5 criterios van a interactuar y sobre ello se va a asignar una puntuación a cada uno de los criterios. Cada uno de los criterios tienen una puntuación de 1 a 4, donde 1 es el menor riesgo y 4 es el mayor riesgo. Si la suma de los criterios es igual o mayor a 12, se activa inmediatamente la alerta. Esta alerta es dirigida al fiscal que ha recibido la denuncia y que actualmente tiene mayor cercanía con la víctima. Esta información es dirigida a los señores fiscales a través de un correo electrónico institucional en el cual, digamos, reciben información detallada sobre la denuncia registrada y también sobre los antecedentes de estas víctimas. A este nivel, los señores fiscales solicitan medidas de protección en el marco de la Ley 3364. En algunos casos, otorgan medidas de protección urgentes e impostergables y lo que se requiere, evaluando el nivel de riesgo, es que se pueda remitir la disposición fiscal de incorporación al programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. A partir de esta solicitud, los equipos de protección y asistencia brindan un servicio integral a cada una de estas víctimas a través del desarrollo de visitas domiciliarias, la incorporación misma, si es que ellas están de acuerdo, al programa de protección, asistencia a víctimas y testigos, la asistencia integral inmediata de tipo legal, psicológica y social, y la verificación del cumplimiento de las medidas de protección. Esto permite a las unidades de organización del Ministerio Público que realizan el seguimiento de esta estrategia revisar la trazabilidad de la actuación institucional frente a la incorporación de una denuncia, poder evaluar cuáles son los indicadores de la actuación a nivel fiscal, a nivel administrativo y médico-legal, y también generar evidencia que nos permita mejorar el modelo de asistencia y protección a las víctimas.
Sobre los resultados que tenemos a partir de esta estrategia, pues sabemos que desde enero del 2024 hasta la fecha se han generado 387 alertas. De esas 387 alertas corresponden a 320 víctimas. ¿Por qué la diferencia de datos? Es que puede ser que una víctima haya registrado más de una denuncia de forma paralela. Y es por ello que al activarse, digamos, el ingreso de la denuncia en diferentes fuentes, se puede generar más de una alerta, ¿ya? Ahora, de este total de alertas, 242 corresponden al año 2024 y 78 al año 2025. A partir de esta recepción de información, los señores fiscales han realizado el seguimiento, la identificación de estas víctimas y a partir de esto, la Unidad de Asistencia y Protección ha logrado hasta la fecha incorporar a 95 mujeres al programa de asistencia y protección a víctimas. De estas 95 mujeres, los fiscales de forma adicional han realizado 79 solicitudes de medidas de protección adicionales a las que ya tenían y 14 medidas de carácter urgente e impostergable. Cabe indicar que la incorporación de estas víctimas a la estrategia 360 ha permitido que se realice la asistencia de tipo psicológico, legal y social. En un 86% de las víctimas han recibido atención psicológica, en un 79% asistencia legal y en un 73% asistencia de tipo social. Cabe indicar que algunas de las víctimas han recibido más de un tipo de asistencia. Sobre estas víctimas, sabemos que 21 se encuentran 320 se encuentran solo en 21 distritos fiscales. Es decir, no es que no se venga implementando a nivel nacional, sino es que de acuerdo a la aplicación de criterios, por el momento solamente se han registrado estas alertas solo en 21 distritos fiscales de los 34 que tenemos en total. Hay que resaltar que en la actualidad no podemos aún implementar en Lima Centro y en Lima Noroeste debido a que estamos en un proceso de incorporación de un sistema institucional que es la carpeta fiscal electrónica y que bueno, se espera que al cierre del proyecto ya se pueda incorporar estos 2 distritos fiscales. De este total, 212 víctimas se encuentran en los distritos fiscales que corresponden al SNEG, es decir, a Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y bueno, en el caso de Lima Noroeste, actualmente todavía no podemos tener la información. Sobre la importancia de esta estrategia es que nos permite identificar a mujeres en alto riesgo a partir de la generación de evidencia y la aplicación de un modelo predictivo. Además, nos permite mejorar el tiempo de respuesta del personal fiscal, de los funcionarios y de los servidores del Ministerio Público involucrados en la prevención de este delito, así como en la protección y asistencia a las víctimas. Además, nos permite identificar a mujeres en alto riesgo, a fin que los fiscales y profesionales del Ministerio Público desarrollen iniciativas y permitan proteger la vida de estas mujeres. Bien, entonces, en términos generales, esta es la estrategia 360. Considero y consideramos, creo, varios de los integrantes de este equipo de trabajo que aún tenemos muchos retos por cumplir. Tenemos que fortalecer la labor institucional a este nivel a través de capacitaciones a todo el personal que viene siendo involucrado en esta estrategia, a través de la mejora de la infraestructura de los sistemas de información, a través también de la revisión de la evidencia que se genere como parte del seguimiento de estas posibles víctimas de feminicidio. Además, tenemos una labor de articulación interinstitucional muy importante, porque en este punto consideramos que como Ministerio Público estamos avanzando en este proceso. Sin embargo, necesitamos el apoyo muy importante y valioso del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional del Perú y por supuesto también del Poder Judicial. Y bueno, es importante resaltar también que este proyecto actualmente no cuenta con una asignación presupuestal. Es por ello que también uno de nuestros retos es fortalecernos, digamos, a partir de este criterio.
Bien, esto es entonces lo que tenemos que presentar acerca de la Estrategia 360. Antes de cerrar mi ponencia, quiero agradecer de forma muy especial a la Unión Europea y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque gracias a ustedes estamos contribuyendo a salvar vidas, porque sabemos que al menos salvando a una estamos haciendo algo por mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Y bueno, quisiera invitarlos a ver un corto video sobre la estrategia. Muchas gracias a todos y a todas. En Compartimos con 2019, ustedes el un Ministerio video Público interesante e implementó importante. la Adelante, por favor. Estrategia 360, orientada a la detección y protección de mujeres en riesgo de feminicidio y al seguimiento de investigaciones, que genera alertas para activar servicios integrales de asistencia y protección. Dada su importancia, en 2022 inició la intervención Violencia de Género contra las Mujeres, fortalecer la prevención desde el Ministerio Público, con financiamiento de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. En ese contexto, se implementó el Sistema de Gestión de Alertas para Prevenir el Feminicidio, SIGAF, una plataforma web que automatiza la identificación de mujeres en riesgo inminente de feminicidio, mediante la integración y análisis de datos provenientes de los sistemas informáticos del Ministerio Público. Además, el SIGAF cuenta con herramientas de geolocalización y mapas de calor para visualizar zonas de riesgo y las ubicaciones de las instituciones de atención a la víctima. Asimismo, incorpora un asistente chatbot de uso fiscal que apoya en la evaluación de las denuncias y la toma de decisiones. De esta forma, se continúa fortaleciendo la Estrategia 360, con el objetivo de contribuir a la reducción de la tasa de feminicidio en el Perú y consolidarla como un modelo para América Latina y el Caribe. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ese importante trabajo que vienen haciendo, ¿no?, desde el Observatorio, ¿no?, de Criminalidad del Ministerio Público. Pero lo que necesitamos es ahora sensibilizarlo y darlo a conocer mucho más. Entonces ahí hay un reto que vamos a tener que hacer desde la cooperación, desde AECID y de todos los actores para lograr darle más visibilidad, una mayor visibilidad. Porque si no hay visibilidad, como dicen, ¿no?, un producto, un servicio puede ser muy bueno, una persona puede ser muy buena, muy calificada, pero si no lo pueden ver, no se puede visibilizar en todos los aspectos estratégicos. Entonces ahí tenemos que apuntar y cuenten con todo el apoyo para que así sea, ¿sí? Muchísimas gracias al Ministerio Público presente. Y obviamente también nuestro siguiente distinguido ponente justamente va a tratar este tema, el tema del financiamiento, el tema presupuestal, de lo que esto ha significado, orientado a los resultados de la reducción de violencia contra la mujer. Y recibimos con un cálido saludo a Octavio Tenorio. Adelante, por favor. Sí, ahí Buenas tardes con todos los asistentes. Voy a permitirme desplazar por el ambiente. Mi nombre es Octavio Tenorio, responsable técnico del PPOR del Poder Judicial. Hablar del PPOR es hablar en el Poder Judicial, hablar del SNEG, porque el SNEG es sustentado, es presupuestado por el PPOR, ¿no? Nosotros somos un programa presupuestal, estamos implementados, actualmente tenemos implementados en 8 cortes superiores y próximamente inaugurar en una 9ª Corte Superior, y a partir de esta 9ª inauguración queda pendiente 25 cortes superiores. El problema, como lo acaba de mencionar Brenda en la parte final de su exposición, también es presupuestal y vamos a verlo más adelante, ¿no? Nosotros, como Sistema Nacional Especializado de Justicia y de la Protección de la Violencia contra las Mujeres integrante del Grupo Familiar, la misma denominación establece, somos un sistema conformado por 5 entidades, los cuales tiene tres pilares importantes que también acaba de mencionar Brenda en su exposición. Una de ellas es la interoperabilidad entre las 5 entidades, otro es la articulación
y también la especialización. Como podemos ver en la parte final, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Policía Nacional del Perú y Poder Judicial, ¿no? Y Ministerio de la Mujer. Continuando con la exposición, financiamiento histórico de los módulos del SNEG. Nosotros a partir del año 2021 al 2025, este año, hemos sido presupuestados a través del PPOR con una cantidad exacta de 108.319.000 soles. Durante estos 5 años, 4 han estado presupuestando, hemos recibido siempre la misma cantidad y a la fecha ha resultado insuficiente. En su momento, cuando se inauguró, alcanzaba todo, pero a la fecha es insuficiente. Ahí podemos ver el tipo de gasto, el devengado. Podemos observar que en el rubro de CAS tenemos la mayor cantidad de gasto que tenemos nosotros como Poder Judicial, ¿no? Y también en magistrados. Tenemos un problema actual. En cuanto al tema de ejecución, no hay problema. Miren, podemos observar que tenemos 99 y llegamos hasta 100% de ejecución, pero el tema no es en cifras. El tema es cómo es esa cantidad que ha sido devengada, ese presupuesto que ha sido otorgado al Poder Judicial, cómo redunda en la reducción de la violencia contra la mujer. Actualmente nosotros tenemos un problema de carácter presupuestal en el sentido de que la carga que existe en los juzgados sobrepasa la cantidad de personal que tenemos en el Poder Judicial. Sobrepasa la cantidad de jueces, sobrepasa la cantidad de servidores, porque es abrumadora. Yo les más o menos para que ustedes se puedan dar una imagen, una referencia, tenemos magistrados que por un lado están teniendo diligencias virtuales a través de la computadora, por otro lado en el mismo momento están teniendo diligencias a través de una laptop y en otras ocasiones a través de un celular. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos que llegan a estos jueces es abrumadora. Tenemos fechas de diligencias para el año 2027 y 2026. ¿Y qué casos son? Casos de violación, de menores de edad muchas veces. Entonces, tenemos ese tipo de problemas. Actualmente tenemos 137 magistrados, de los cuales solamente 12 son titulares. ¿Qué implica eso? De que haya una rotación de magistrados. Y cuando hay una rotación de magistrados, lo mismo que sucede seguramente en el Ministerio Público y la PNP, entonces ese magistrado que ha sido capacitado, especializado, que ha tomado cursos de taller, donde uno de los pilares, como les digo, del PPOR, del ENEG, es la capacitación, es la especialización. Entonces, cuando es rotado, se va en la especialización, se va en la capacitación. Y eso genera un problema en el sistema. No en el Poder Judicial, porque nosotros somos un sistema. Cuando uno de los que integran el SNEG tiene una debilidad, una deficiencia, nos afecta a todos como sistema y el destinatario final de ese problema, al perjudicado, es la víctima. Es la víctima. Entonces, nuestros magistrados, nuestro personal estaba teniendo ese tipo de audiencias, pero ¿qué pasa actualmente? La Junta Nacional de Justicia, el órgano de control interno, está sobre ellos. ¿Por qué? Porque solamente un juez o un magistrado puede tener una diligencia a la vez. Porque tiene que estar atento a qué es lo que dice la víctima, tiene que estar atento a cuál es el descargo que hace el procesado. Entonces, eso nos genera ahorita, en estos momentos, un problema. Nosotros vemos acá, a partir de la dación del presupuesto, en nuestro máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de las resoluciones que ustedes pueden ver ahí en pantalla, se crearon los módulos de sanción y de protección en 8 cortes superiores del país. Desde ese momento nosotros estamos presentes a través del SNEG, voy a correr, y vamos a ver acá la evolución física. Ya tenemos la parte del presupuesto, cuál es el monto que nosotros nos asignan, es el mismo monto que nos dan desde 2021 hasta la fecha, ¿no? Y vamos a ver la evolución física acerca de los ámbitos de protección. Nosotros podemos ver acá, vamos a seguir para el siguiente para avanzar. Estos cuadros que ustedes ven acá son medidas de protección. Como nosotros podemos ver, la mayor cantidad de medidas de protección siempre se da en la Corte de Lima Norte. Tenemos Corte de Lima Norte, tenemos en la Corte de Lima Este y también tenemos en la Corte de Arequipa. Más o menos para que ustedes vean cuál es la dimensión, dónde es que se da la mayor agresión a las mujeres, a las niñas, por parte del agresor, ¿no? Ahí tenemos un cuadro donde nos puede graficar, desde enero a la fecha, al cierre de mayo de este año, tenemos 42.232 medidas de protección efectuadas, ¿no? Brindadas por la autoridad.
En cuanto a módulo de sanción, más o menos es casi lo mismo. Miren, se entiende que las medidas de protección que son comunicadas al juez de familia van pasadas al Ministerio Público y el Ministerio Público, previa evaluación, formula la denuncia y tenemos que en Arequipa, en Cusco y en Lima Este son la mayor cantidad de procesos penales en el marco de la Ley 3036-4. A la fecha, de enero a mayo del presente año, tenemos 8.558 respuestas del Poder Judicial en cuanto al módulo de sanción, ¿no? Que son sentencias, en otras palabras. Capacitación. Como les dije en un momento, uno de los 3 pilares del SNEG es la capacitación, es la especialización. Nosotros como Poder Judicial, desde el año 2021 hemos llevado a cabo todas las capacitaciones que ustedes ven ahí de diferentes denominaciones. Han sido conferencias, han sido talleres, ¿no? Las personas, el personal que ha sido beneficiado con estas capacitaciones, el último año, 2024, ha sido la cantidad total de 1.900 personas. Pero lo que estamos haciendo en este año es ya no solamente dirigir estas capacitaciones, estos talleres solamente al personal y jueces que conforman el SNEG, los órganos solventados por el PPR, sino que estamos expandiendo para todo el personal, sea o no parte del SNEG, para todas las cortes, sean o no donde haya implementado el SNEG. ¿Cuáles son los temas que nosotros estamos en materia de capacitación? Bueno, estos temas que ustedes pueden ver ahí se ha compartido, se ha socializado, se ha coordinado con los jueces coordinadores, tenemos jueces coordinadores, tenemos jueces formadores, jueces capacitadores, y se ha socializado también con los administradores de módulos, se ha socializado también con el personal, porque ellos refieren cuáles son los temas que necesitan ser capacitados, ¿no? Unos dicen temas dogmáticos, otros nos dicen queremos más praxis, ¿no? Para que podamos nosotros aplicar en la administración de justicia. Y ahí podemos ver los temas, incluido el tema de las habilidades blandas, ¿no? Uno de los beneficios que se obtuvo el año pasado por primera vez desde la implementación del SNEG en el Poder Judicial ha sido una pasantía que se realizó a 3 países diferentes, donde fueron 45 magistrados, ¿no? Fueron a Argentina, Colombia y Chile. Cada uno de ellos en su conjunto hicieron un informe por cada país y se ha hecho un solo material para poder socializarlo con los demás jueces y ellos puedan adquirir los conocimientos, las debilidades, las oportunidades de mejoras y de qué manera esto se puede implementar en nuestra realidad, ¿no? Es importante la especialización. Yo les quiero comentar algo, una experiencia pequeña, ¿no? Y siempre lo digo esto porque a veces en eventos como estos donde se exponen diferentes temas, ¿no? A veces uno lo desperdicia. Hay un caso, un recurso de nulidad del 16-2018, el año 2018, donde miren, fíjense ustedes la importancia de la especialización de la capacitación. Una niña es traída desde la selva a trabajar a Lima en casa. ¿Y qué sucede? Que la niña empieza a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. 6 de la mañana hasta las 10 de la noche tenía que hacerse cargo de la dueña de la casa, de los 2 hijos de la dueña de la casa, del hermano de la dueña de la casa, y el sueldo que ella recibía se lo guardaba la dueña de la casa. ¿Qué sucede? Que pasado el tiempo, y ojo que es de esa niña donde están pues esos lugares donde tú tienes que pedir permiso al APU, ¿no? Al APU para que puedan autorizarte y traerlo acá. ¿Qué sucede? Que la niña se cansa, una menor de 15 años si la memoria no me falla, y se retira del lugar. Entonces, ¿qué hace la familia? La señora la que lo contrató dice, no te voy a dar tus cosas se van a quedar acá. Y se quedó con las cosas. Entonces la señora va a su hermana y su hermana contrata un abogado. Miren ustedes, contrata un abogado, una persona preparada mínimamente de 6 años, ¿no? En temas de derecho, y van con la menor a la policía, ¿no? Tocan la puerta a la policía y la señora le dice, señor, quiero hacer una constatación de que a esta menor que trabajaba en esa casa no le quieren dejar sus cosas. Quiero constatar eso, quiero que usted levante un acta sobre eso. Un abogado. Pero el policía, que es la primera cara de nuestro sistema, por eso es importante la especialización con ellos, que es la primera acá en nuestro sistema, al escuchar a la menor lo que yo les acabo de referir, dice, pero eso no es un tema laboral, eso es un tema de trata. Miren, lo que no advirtió el abogado, un profesional en normas, en derecho,
lo advirtió un efectivo policial. Y entonces redireccionó la denuncia y resulta que no solamente era un tema de trata, sino que la niña había sido violada por el hermano de la señora y estaba gestando, la menor. Es una sentencia que ha merecido un reconocimiento por parte de la OIT a la doctora Elvia Barros Alvarado, coordinadora justamente del PPR en el Poder Judicial, porque por primera vez a nivel de Corte Suprema recoge los principios y los criterios para establecer la trata de personas. Producto de esa sentencia se declara no haber nulidad por el delito de trata y se persigue al hermano de la señora por el tema de violación de menor de edad. Miren ustedes la especialización. Lo que no advirtió un colega, yo soy abogado, no sé cuántos abogados hay acá, lo que no advirtió un colega de nosotros, un abogado preparado en leyes, lo hizo un efectivo policial. Por eso es importante la articulación en el SNEG, por eso nos dan un presupuesto, por eso es importante la especialización y la interoperabilidad. Quiero cerrar este espacio agradeciendo a GIZ, el director se encuentra aquí presente, Tomás Hellman, y a su equipo, Silvia Romero, Mari Carmen, porque en los últimos años, 3 años, nos han estado acompañando justamente a hacer ese tipo de articulaciones en la Corte de Cusco, Callao y Ancash, ¿no? Y vamos a seguir trabajando por 3 años más. Y bueno, agradecer este espacio que me han podido brindar, de estar acá presente, y reciban un cordial saludo también de parte de la doctora Elvia Barros Alvarado. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias por la valiosa información que nos has compartido. Y es un llamado de atención y de alerta, ¿no?, que tenemos que tener todos los actores, todas las personas. Y qué importante el conocimiento, ¿no? Y un reconocimiento también a la Policía Nacional del Perú, que hoy más que nunca se viene capacitando, se viene preparando, y eso es importante, porque están al servicio de la comunidad y la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Los invitamos a ponerse de pie, vamos a tomar una foto con ustedes y también con toda la audiencia, justamente en esta segunda etapa, para dejar con una aquí, una ahí. Correcto. Queremos invitar también a todos los representantes que están presentes del proyecto para que nos acompañen para una foto justamente protocolar, ¿no?, a cada uno de los ponentes. Acá, vamos en la parte principal, ¿sí? Asimismo, comentarles que luego, una foto, por favor, vamos a una foto de una vez. Una foto con todos sus